el Hijo del Hombre terrenal y el celestial. La palabra Hijo del Hombre es un título especial designado de parte de Dios a dos personajes, como dice 1 Corintios capítulo 15, versos 47 y 48. Uno es Hijo del Hombre de la tierra terrenal y el segundo hombre es el Señor, el Hijo del Hombre celestial, o sea, del cielo. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Hijo del Hombre terrenal. Dios le puso este título al profeta Ezequiel, que era sacerdote y fue designado para enseñar la Torá, o sea, los 5 libros que escribió Moisés allá en el oriente, como está escrito en Ezequiel capítulo 2, versos 1 y 3. Me dijo: Hijo del hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y me dijo: Hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. De igual manera también en Ezequiel capítulo 3, versos 1 y 3 dice: Hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo. Y me dijo: Hijo del hombre, haz tu vientre que coma, se hinche tus entrañas de este rollo que os te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y me dijo: Hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras. La misión de Ezequiel consistió en combatir la idolatría, la creencia en otro Dios, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas. Esto hacía porque enseñaba los mandamientos. Por eso dice en Ezequiel capítulo 24, verso 24, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Ezequiel? Guardó los mandamientos y enseñó a cumplirlos. El pueblo, al darse cuenta, entonces recién reconoce que Dios es el hacedor de todo y el que ha dado sus leyes, y ellos entonces se ponen a llorar porque se ven que son desobedientes a los mandamientos de Dios, y de esa manera reconocen pues a Dios. Por eso dice en 1 de Juan capítulo 2, versos 3, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El Hijo del Hombre celestial en su primera venida es el Señor Yahshua o Jesucristo, como se le conoce. Él mismo aclaró al respecto, explicándole detalladamente al fariseo Nicodemo. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 3, versos 13, 14 y 15. Le dijo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está hablando de él mismo. El verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Versos 15: para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. ¿Ve? En aquel entonces el pueblo pues blasfemó contra Dios y contra Moisés en el desierto. Y Dios mandó una plaga de serpientes y mordían. Moisés clamó a Dios para que quite esa plaga, y Dios le dijo que haga una serpiente de metal y lo ponga en el poste de la bandera, y que él, que es mordido, mire a la serpiente y se sanará. Escrito está en Números capítulo 21, verso 9. A la serpiente de metal que hizo Moisés, él lo clavó y lo levantó en el poste de la bandera en el desierto. Y el que era mordido por las serpientes miraba a la serpiente de metal y se sanaba. Libro de Juan, capítulo 8, verso 28. Dice: el Señor Jesús le dijo a los judíos: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada de mí mismo, sino que lo que el Padre me ha enseñado, esto es lo que hablo. Yo les pregunto: ¿cuándo ha sido levantado el Hijo del Hombre, Señor Yahshua o Jesucristo? El Señor Jesús, después que fue clavado en la cruz, fue levantado en alto, cuando pararon y creyeron en Él.
hasta estos tiempos que estamos viviendo. Dice en Mateo capítulo 27, verso 54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el eclipse del sol, el terremoto, los sepulcros que se abrieron y resucitaron algunos santos y se les presentaron en las ciudades, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. ¿Ve? Dice en Lucas capítulo 23, verso 48, y toda la multitud de los que estaban presentes vieron este espectáculo, lo que aconteció, se volvían golpeándose el pecho, recién creyeron en él y se sentían culpables de su muerte. Estos dos acontecimientos fue pues un símbolo para que se cumpla en estos últimos tiempos. La serpiente clavada en el poste es el hombre de pecado, el anticristo. Todos los enfermos que creen en el anticristo o falso Cristo y los que hacen sanidades y creen en su nombre de ese personaje, se sanarán y la gente creerá y se allegarán a ese pueblo o congregación a la cual pertenecen, como dice Mateo capítulo 24, versos 24 y 26. Jesucristo, clavado en la cruz, también los que creen en el Hijo del Hombre celestial, Señor Jesús, y en su Padre, Jehová de los ejércitos, y en sus mandamientos, se sanarán. Los que hacen sanidades solamente harán la imposición de manos sobre la cabeza del enfermo, y en nombre de nuestro Señor Jesucristo reprenderán la enfermedad, y según su fe se sanarán. Los enfermos desahuciados de la ciencia médica. Después de las 3 noches y 3 días, en total, ¿cuántos son? 72 horas. Resucitó antes de finalizar el día sábado y se les presentó a sus discípulos el primer día de la semana, dándole las últimas instrucciones, explicándoles acerca del reino de Dios por 40 días, como está escrito en Hechos capítulo 1, versos 3 y Hechos capítulo 1, versos 6 hasta el versículo 11. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así tuvo cumplimiento pues la primera venida del Hijo del Hombre Celestial. Primero fue designado el Hijo del Hombre terrenal, que fue el profeta Ezequiel allá en el oriente, y después de 570 años vino del cielo el Hijo del Hombre Celestial, Yahshua o Jesucristo. Nació, creció, predicó el Evangelio del reino de Dios, murió, después resucitó y subió al cielo, y está sentado a la diestra de su Padre. Libro de los Hechos capítulo 7, verso 56. Vino a salvar las ovejas perdidas del pueblo de la casa de Israel y se presentó diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Libro de Mateo capítulo 10 versos 6 y 7 y Mateo 15, 24. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 15. Así culminó pues su primera venida allá en el oriente. Aparición del Hijo del Hombre terrenal antes de la segunda venida del Hijo del Hombre celestial, en esta etapa ahora.
Esta etapa ya se inició, según su testimonio del señor Ezequiel Ataucusi Gamonal, testifica de la siguiente manera, dice: en la visión de la mañana vi al Señor Jesucristo a una distancia aproximada de 20 metros. Se acercó donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro, y me dijo: entiende, hijo del hombre, oye lo que yo te hablaré. Hoy delante de mí, mañana y pasado mañana sea hecha la obra. El Hijo del Hombre Celestial, Señor Yahshua o Jesucristo, se le presentó al varón escogido de Dios y le ha puesto el título de Hijo del Hombre, pero terrenal, no confunda con el celestial. Los profetas, el profeta Ezequiel allá en el oriente y el señor Ezequiel Ataucusi Gamonal aquí en el occidente. La obra del Hijo del Hombre terrenal es larga y se realizará pues en 3 tiempos, 3 etapas. La primera etapa es el hoy. Ya se realizó con Ezequiel Ataucusi Gamonal. La obra que Dios le dio para que realice fue restaurar y edificar el pueblo que espera la segunda venida del Señor en disciplina espiritual y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Y para que cumpla esta obra, tenía que predicar a nivel mundial y juntar a todos los que están escritos en el libro de la vida para que sean salvos. Pero el tiempo de vida no le alcanzó, pero dejó restaurado el pueblo, el culto y editada la ley real, que es el decálogo universal, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que es la doctrina teológica de Cristo y de sus apóstoles. Para que continúe esta obra, el personaje que ya tenía pensado. Esta persona cometió 2 faltas por no consultar y perdió la promesa. Al ver que su enfermedad seguía avanzando, el maestro Ezequiel, los dirigentes se reunieron y acordaron que el hermano Jonás tome el cargo del maestro durante su enfermedad. Jonás se negó rotundamente y no aceptó. Así fue. Ahora, entonces viene la segunda etapa, que es el mañana. Nombró a su hijo Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. Lastimosamente, cuando su padre le anunció sobre el cargo para que administre y conduzca la congregación, este personaje endureció su corazón y no quiso hacerse cargo. Pero por la exigencia de su padre recibió este cargo. Y cuando se presentó ante el pueblo, en su exposición expresó su preocupación diciendo: para mí es una inmensa responsabilidad asumir este cargo de misionero general de la EMENPU. Posteriormente, presentó su carta de renuncia al cuerpo administrativo y eclesiástico. Ellos hicieron conocer a ciertos dirigentes administrativos y eclesiásticos de algunas regiones, en el cual decía que él no se encuentra preparado para asumir tan grande responsabilidad y que nombren a algún misionero o sacerdote para que tome dicho cargo, que él no puede desempeñar, y puso su firma, y no le respondieron. Volvió a enviarles una segunda carta de renuncia, tampoco le respondieron. Les volvió a enviar la tercera carta de renuncia. Hicieron conocer en diferentes dirigentes regionales. Luego le buscaron y le suplicaron con lágrimas que él siga en el cargo y se comprometieron a ayudarle con asesores. Y él les dijo: bueno, si es así, acepto, pero que conste que yo he renunciado a dicho cargo. Estas cartas de renuncia quedaron encarpetadas pues en los archivos de la EMENPU y no hicieron conocer al pueblo. En la casa real también, entre sus familiares de su entorno, se reunían cada 8 días a tomar acuerdos de los trabajos que realizaban y para realizar un día de reunión. El hermano Jonás les dijo
que en el próximo reposo general se iba a presentar al pueblo y le iba a hacer conocer su renuncia, el cargo de misionero general que había sido nombrado por su padre, porque no se encuentra preparado. Uno de los familiares le dijo: esto no puedes hacer, porque la congregación se destruiría. Esto es una cosa fácil de resolver. Le dijo el tío: danos el poder para resolver y organizar en tu reemplazo por unos 20 años. Y tú viaja, o diviértete, o estudia. Cuando estés listo, te entregamos el cargo para que complementes la administración de ahí en adelante. Pero todo acuerdo o plan que preparamos saldrá de aquí, aprobado. En su respuesta le dijo: voy a pensarlo. Y en la próxima reunión que tuvieron, dijo: acepto esta propuesta. De ahí en adelante, pues, comenzó a gobernar la cúpula de su alrededor, y para que tenga más atracción, comenzaron a endiosarlo al hermano Jonás por intermedio del saludo. Y después cambiaron el nombre de Jehová, que está en los mandamientos, en las alabanzas, por el nombre de Jonás. Así han adiestrado a varios jóvenes y los han enviado a predicar a otros países. Por ejemplo, en Costa Rica han establecido la congregación con el dios Jonás. Esto ha traído como consecuencia mucho divisionismo. Toda esta responsabilidad recae en el misionero general, por no rechazar o impugnar públicamente esta clase de prédica, porque al idolatrarlo están pecando contra el tercer mandamiento de la ley de Dios, y que su sentencia dice en Apocalipsis capítulo 21 versos 8 que todos los idólatras serán echados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. No se han preocupado por apoyar en el desarrollo agrario de la selva. Va a terminar en fuertes escándalos. Esto es un zarandeo para el pueblo de Israel, como dice Amós capítulo 9, versos 9. Ya está a punto de terminar también ya la etapa del mañana, y se va a dar inicio a la tercera etapa, que es el pasado mañana, que Cristo le anunció al señor Ezequiel cuando se le presentó, que le dijo: hoy delante de mí, mañana y pasado mañana será hecha la obra. Son 3 etapas. Entonces ahora vamos a ver la tercera etapa, que es el pasado mañana. Se realizará con el personaje que Dios tiene reservado, con la dirección y potestad de Dios. Pondrá en orden todas las cosas y continuará la obra de Dios que dejó pendiente Ezequiel Ataucusi Gamonal, y juntará un pueblo apercibido en disciplina espiritual y en santidad para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las almas que entregará el Hijo del Hombre terrenal al Hijo del Hombre celestial, para que los juzgue y Él los entregue a su Padre. Ahí cumple lo que dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Estas son las 3 etapas que cumplirá el Hijo del Hombre terrenal, como dice en Deuteronomio capítulo 19, versos 15, y Juan capítulo 5, versos 7 y 8. ¿Cuál es la obra que tiene que realizar el Hijo del Hombre terrenal en este tiempo? En su testimonio, el señor Ezequiel Ataucusi Gamonal dice: en la visión de la noche, oí una voz que me hablaba y me dijo: id a la biblioteca, ahí están 2 libros, de la vida y de la muerte. Traedme el libro de la vida. Al retorno tomó el libro de mi mano y abrió el libro diciendo: a ti es dado este libro de la vida, y todos los que están escritos en este libro es necesario que me sean reunidos, los cuales tienen derecho a la liberación, y sea hecho. Yo dije: así haré, Señor. Gracias doy. Amén. Después de esto, dice Ezequiel Ataucusi Gamonal, fui arrebatado al tercer cielo y vi un local con la puerta abierta. Ingresé caminando, paso a paso, mirando el local. Quedé espantado, porque todo era de un metal finísimo y resplandeciente. Seguí caminando y llegué
hasta la mitad del local. Vi una mesa con 24 sillas vacías y vi al fondo una pizarra y 2 bibliotecas. Oí detrás de mí una voz y volví mi rostro hacia donde me hablaba y vi una mesa detrás. Estaba sentado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él me dijo: hermano, ¿ya llegaste? Le respondí: ya llegué, hermano. Y me dijo: lo único, a ti te esperábamos para comenzar la obra. El señor Ezequiel, como usted puede ver, era una cuarta persona, un varón terrenal escogido. Dios, el Padre, se levantó y fue a la pizarra y escribió los 10 mandamientos y me dijo que saque una cartulina y copie sin añadir ni disminuir. Y cuando terminé, el Espíritu Santo me dijo: ¿ya terminó? Le dije que sí y me dijo: traerla acá, y le di al que me pidió. Lo revisaron, la ley de la alianza del pacto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aprobaron diciendo: está muy bien. El Espíritu Santo tomó la cartulina, lo enrolló y lo puso en mi brazo y me dijo: ir y doctrinar a todos los gentiles, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que os he mandado. Donde estuviereis y donde fuereis dirás: este es el mandamiento que viendo no habéis visto y oyendo no habéis entendido. Quizás oyendo estas palabras se arrepientan. El que hablaba conmigo me dijo: por tercera vez he predicado a todas las gentes el evangelio del arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Hasta aquí el fin de la plática. Yo, Ezequiel, dice, cuando fui arrebatado al tercer cielo, donde oí la voz de sus palabras de Jehová Dios, me dijo: hijo del hombre, oye con tus oídos, toma en tu corazón todas mis palabras que he hablado, que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Les hablarás pues mis palabras a todos los gentiles, así harás sin dar tregua. Yo dije: así haré, Señor. El trabajo que Dios le ha dado pues al Hijo del Hombre terrenal es juntar todos los que están escritos en el libro de la vida para que sean salvos. Y a todos los gentiles que se arrepientan y se alleguen para restaurar y edificar el pueblo que espera la segunda venida en disciplina espiritual y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, es decir, al Hijo del Hombre celestial, Yahshua o Jesucristo, como está escrito en Números capítulo 15, versos 40, Hebreos capítulo 12, versos 14 y Levítico 19, 2. El Hijo del Hombre terrenal es el mensajero de Dios, libro de Malaquías capítulo 3, versos 1 y capítulo 4, versos 4 y 5. He aquí, dice: yo mando mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Acordaos pues de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí envío a Elías profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Muy bien, entonces ahora vamos a ver acerca de las señales antes de la aparición del Hijo del Hombre. Antes de la aparición del Hijo del Hombre celestial habrá grandes señales. Ejemplo, como dice en Mateo capítulo 24, versos 3 hasta el versos 13. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Le preguntaron a Cristo. Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto se está cumpliendo en este tiempo actualmente. Y oiréis guerras y rumores de guerras, dice. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto, al hacer un análisis, encontramos que ya ha cumplido, por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, que son enfermedades infecciosas, contagiosas, causarán pues mortandad, hambres y terremotos en diferentes lugares. La Tercera Guerra Mundial y reino, es la Tercera Guerra Mundial, y reino contra reino, son guerras religiosas entre musulmanes, católicos, evangélicos, dominicales y judíos, persecución a los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Todo
todo esto será principio de dolores, porque desequilibrará la economía mundial, la bolsa de valores subirá, el precio de las cosas, habrá escasez de alimentos por las plagas que vendrán a la agricultura, y las fábricas despedirán a los trabajadores, cerrarán, escaseará el trabajo, crecerán los hurtos, los robos, la prostitución, muertes, saqueos, caerán en desgobierno las naciones, fácilmente allegarán al gobierno de la bestia 666. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán, pues y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya tienen preparado miles de guillotinas, por ejemplo, para cortar la cabeza, y ataúdes de 4 en 4 para que ser sepultados. Eso está en Estados Unidos ya. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Dice en Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, entonces vendrá el fin. En medio de esta tribulación, ¿quiénes van a predicar a todo el mundo? Dice en Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al verso 7, daré mis 2 testigos, dice, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Si alguno le quisiere hacer daño, sale fuego de la boca de ellos, lo devora a sus enemigos. Estos tienen potestad de cerrar los cielos, que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Ahora entonces está a punto de aparecer ya la aparición de la bestia. Dice en Apocalipsis capítulo 17, versos 12 al 13, cuando los 2 testigos hubieren acabado su testimonio, los 10 reyes llevarán a cabo una asamblea y le darán poder a la bestia que sube del abismo, y hará guerra contra los 2 testigos, los vencerá y los matará. Sus cuerpos estarán tirados en la plaza que se llama Sodoma y Gomorra, y después de 3 días y medio, el espíritu de vida, enviado de Dios, entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino un grande temor los que lo vieron, y vino una voz que les dijo, subid acá, y subieron, y una nube, y sus enemigos lo vieron, como dice Apocalipsis capítulo 11, versos 8 al 12. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 4 y Daniel 9, 27 dice, la bestia se sentará en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios, y establecerá su gobierno con el nuevo orden mundial. Hará cesar el continuo sacrificio. Quiere decir, prohibirá realizar las ofrendas de holocaustos que ya el templo allá en Israel va a ser levantado en cualquier momento. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 8 dice, y le fue dado boca que hablarán grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses, 3 años y medio. Todos los que moran en la tierra le adoraron, dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versos 21 al 31, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni habrá. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está fulano, no lo creáis.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mostrarán incluso las señales de los clavos en su mano y sus allegados en su nombre harán sanidades también. Y esto ya se está cumpliendo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no, mirad en los aposentos, no creáis. Aposento es la casa real donde vive el rey y muchos lo adoran, al hombre como a Cristo o a Dios. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre Celestial, en una forma veloz y visible. Escuche bien, la segunda venida es diferente a la primera venida. Él ahora ya es santo, viene santo. Ya no viene a nacer de nuevo de una mujer. Ya no vendrá a estudiar en escuela, ni en colegios, ni en universidades, porque Él lo sabe todo. Él no viene a tener esposa, a tener hijos, no viene con corbata, con terno, con lentes. Él no viene a esconderse para que no lo vean. Volverá como se fue en una nube blanca, vestido de santidad, con túnica y una corona de oro, y en su mano una hoz aguda, como está escrito en Apocalipsis capítulo 14, versos 14, y Lucas capítulo 21, versos 27 hasta el verso 33. Vendrá con su propio nombre, que se fue, libro de los Hechos capítulo 4, versos 10 y 12. Notorio es a vosotros y a todo el pueblo de Israel, dice, que en el nombre de Jesús de Nazaret y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Dice en Hebreos capítulo 13, versos 8 y 10, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrina diversas, extrañas. Él viene a luchar contra la bestia que estará gobernando la tierra, la cual ya también está preparada en estos pocos tiempos que falta, se va a presentar ya. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 19, 20 y 21, dice, y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Quedará desmenuzada pues toda la política corrupta. Él viene a juzgar a la humanidad y a establecer su reino de Dios aquí en la tierra, y gobernará con vara de hierro por 1000 años. Dice en Daniel capítulo 2, versos 44, en los días de estos reyes levantará Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. El rey que gobernará será nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 1, versos 31 al 33, y Romanos capítulo 14, versos 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿A quién viene a juzgar? Va a juzgar a todas las gentes. Para eso ha nombrado al Hijo del Hombre terrenal, para que por intermedio de él sea predicado el evangelio del reino de Dios en todas las naciones, para juntar a todas las gentes que están escritos en el libro de la vida, para que sean salvos, y forme un pueblo apercibido en disciplina espiritual y en santidad, para esperar la segunda venida del Hijo del Hombre Celestial, como está escrito en Hebreos capítulo 12, versos 14. Nadie, si no sigue la santidad, nadie va a poder ver el rostro del Señor.
Ahora, la segunda aparición del Hijo del Hombre Celestial, vamos a analizar. Dice en Mateo capítulo 24, verso 28, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá el Señor y la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentará todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén, dice. Pablo también habla en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que van a resucitar primero, es ellos. Luego dice en Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, ¿quiénes serán los escogidos? Estos escogidos son los que ha juntado el Hijo del Hombre en diferentes naciones, pues. Ve, libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6. Dice: vosotros seréis mi reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular dentro de todos los pueblos que están sobre la tierra. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice el apóstol Pablo: luego nosotros, o sea, después de la tribulación, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados recién, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Estos son los personajes que quedaron vivos pues después de la tribulación, después que resucitaron los muertos, serán arrebatados, mas no antes. El libro de Mateo capítulo 25, versos 34, 35 y 36 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bendito y alabado sea el Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 versos 12 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Mateo capítulo 19, verso 28 dijo el Señor Jesús. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, le dijo a sus discípulos: vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí también estará juzgando el Hijo del Hombre terrenal, como dice Apocalipsis capítulo 20, versos 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que son los mandamientos, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuándo se cumplirá esta profecía? Se cumplirá cuando el Hijo del Hombre Celestial derrote a los 10 reyes que tuvieron el cargo por 1 hora y le dieron su poder a la bestia para que gobierne. ¿Ve?
El libro de Apocalipsis, capítulo 17, versos 12, 13 y 14, y Apocalipsis 19, versos 19, 20 y 21 dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, como dice Daniel capítulo 2, versos 44. En los días de estos reyes, dice, levantará Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La profecía de Daniel capítulo 7, versos 14 y 18 dice también: después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo de los siglos. ¿Quién será el gobernante? Será nuestro Señor Jesucristo, porque así está escrito en el libro de Lucas capítulo 1, verso 31 y 33. Dice: el ángel le dijo a María: he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua, le dijo en hebreo, pero lo conocemos por Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará su trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quién es Jacob? Es Israel, sobre la casa de Israel por siempre, y de su reino no tendrá fin. Antes de la segunda venida del Hijo del Hombre Celestial, Yahshua o Jesucristo, tiene que suceder y cumplir varios acontecimientos que todavía falta. Se tiene que cumplir la semana 70 de Daniel capítulo 9, verso 27, que son 7 años de castigo, de juicio. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito. Y al final de esta grande aflicción aparece con sus millares de ángeles el Señor. Hermanos, estamos en la etapa del anticristo y los falsos profetas se van a infiltrar dentro del pueblo de Dios. Y los que no están preparados se llevarán pues a miles de hermanos. No se dejen engañar. Si alguien haciéndose pasar por hermano le dice: aquí está el Señor Jesucristo, fulano es, no lo crea, hermano. Libro de Mateo capítulo 24 versos 5, 11, 23, 24 y 26. Dice: háganle las siguientes preguntas para que les demuestre. ¿Ve? ¿Cuándo se han levantado los dos testigos? Libro de Apocalipsis capítulo 11, 3 al 8. Y que dice: y que han predicado el evangelio del reino a nivel mundial para que venga el fin, y han profetizado y han cerrado los cielos para que no llueva. ¿Cuándo y en dónde lo han convertido el agua en sangre y han herido a la tierra con diferentes plagas en los días de su profecía? ¿Cuándo la bestia se ha levantado y les ha hecho guerra y les ha dado muerte y han resucitado y han subido al cielo en una nube? Y ha venido un grande terremoto y ha caído la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén y han muerto 7,000 personas. Todavía no se ha terminado de predicar los dos testigos, ni el gobernante mundial de la bestia no se ha levantado para que les haga la guerra y los venza y les dé muerte. ¿Se da cuenta? Eso falta. Ahora, ¿cuándo se ha levantado a cabo la tercera guerra mundial de nación contra nación, reino contra reino, y ha habido pestilencias, hambres y terremotos por los lugares? ¿Que esto es principio de dolores? Para que cumpla lo que dice en Mateo capítulo 24, versos 7 y 8. Esto recién está comenzando, hermanos.
¿Cuándo se ha establecido el gobierno de la bestia y ha habido aflicción mundial de hambre y nos han hecho adorar a la imagen de la bestia y hemos sido sellados con el número de la bestia 666 en la mano y la frente y nadie puede comprar ni vender? Como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 17-18, todavía no se cumple. Cuando se han levantado los 10 reyes y le han dado poder a la bestia para que gobierne, y estos han peleado contra el Cordero, y él los ha vencido, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, porque es Señor de señores y Rey de reyes, para que cumpla lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versos 12, 13 y 14, y Apocalipsis capítulo 19, versos 15 y 16. Esto todavía falta cumplir. ¿Cuándo han sido abiertos los 7 sellos y ha comenzado el toque de las 7 trompetas y el derrame de las 7 copas, que son 7 grandes plagas? ¿Y en dónde se ha manifestado? Dice: la tercera parte del mar se ha convertido en sangre y han muerto la tercera parte de las criaturas. Todavía no se cumple. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo se ha oscurecido el sol, la luna ya no alumbra y las estrellas han caído del cielo y nadie los ha visto? ¿Y las virtudes de los cielos han sido conmovidas? Como dice Mateo capítulo 24, verso 29. Todavía no se ha cumplido. Cuando el Señor Jesús con gran poder ha descendido del cielo sobre las nubes y los muertos han oído su voz y se han abierto los sepulcros y han resucitado, ¿y en dónde están ahora? Como dice Mateo 24:30 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16-17, todavía no se ha cumplido. Si dicen que ya llegó Cristo, ¿en dónde están los millares de ángeles que han venido con el Señor y los ha enviado a recoger a nivel mundial? Míreme, todos los escogidos de los 4 vientos, con gran voz de trompeta de Dios, como dice Mateo capítulo 24, versos 31, todavía no se cumple. Si el Hijo del Hombre Celestial ya llegó, ¿en dónde se ha establecido los 13 tronos de los 12 apóstoles? Y el Hijo del Hombre está juzgando a las almas de los degollados de las 12 tribus de Israel que defendieron el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, que son sus mandamientos, y no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no se dejaron sellar en su frente ni en sus manos con el 666. Libro para que cumpla lo que dice Mateo capítulo 19, verso 28, Apocalipsis 24, todavía no se ha cumplido. Si el Hijo del Hombre ya llegó, ya se sentó en el trono de su gloria, ¿cuándo y en dónde se han reunido delante de él todas las gentes y los apartado los unos de los otros, como aparta las ovejas de los cabritos, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda? Mire, todo este acontecimiento, hermanos, se tiene que cumplir antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y cuando se siente en su trono, si no, le demuestra, miren, que todo esto ya se cumplió. Ese predicador es falso, mentiroso. Este personaje está poseído del espíritu de error para engañar a los nuevos, a los hermanos nuevos. Por eso recomiendan el Señor Jesús a los apóstoles, Juan, Pablo, Pedro, diciendo que no crean. ¿Ve? Libro de Mateo 24, 23, 24. Dice: entonces, si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o he ahí, no creáis, dice el Señor Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios y milagros, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Otros harán sanidades y milagros en su nombre carnal de ese personaje, y algunos enfermos se sanarán. Y la gente creerá y se convertirán en idólatras,
porque han transgredido el tercer mandamiento y se han apartado de Dios y de su Hijo. El día del juicio pasarán al lado izquierdo de los cabritos y serán echados en el lago de fuego y azufre, como dice Mateo capítulo 25, versos 31, 32, 33 y 41, y Apocalipsis capítulo 21, versos 8. Ahí tiene que cumplir. Estos otros desprecian también los mandamientos de Dios, mientan el nombre de Cristo y hacen sanidades y milagros y la gente sigue sus consejos. Esto es para que el día del juicio se cumpla lo que dice en Mateo capítulo 7, versos 21, 22 y 23. Muchos, dijo Cristo, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no lanzamos demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces le protestaré diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Mire, ¿ve? Libro segunda de Juan, versos 10 y 11. Aquí recomienda para tener mucho cuidado. Si alguno viene a vosotros, dice el apóstol, y no trae la doctrina de Cristo, que es el decálogo universal, los 10 mandamientos de la sagrada ley de Dios, conforme dice la Escritura, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con malas obras. ¿Ve? De igual manera, en Romanos capítulo 16, verso 18, dice el apóstol Pablo: porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Otros han cambiado el nombre de Dios por el nombre de un hombre terrenal. Estos ya no son hijos de Dios, pertenecen al adversario. Dice segunda de Pedro capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, quiere decir doctrinas falsas, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia os harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, como veremos pidiendo las ofrendas del diezmo y todo lo demás, y de eso se va al bolsillo y no hacen la obra como tiene que ser. Ha sido un placer hacerles conocer acerca del Hijo del Hombre terrenal y el Hijo del Hombre celestial. Queda usted avisado y no se deje engañar, amigo que me escuche. La gracia de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de cada uno de vosotros. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.